Estamos muy contentos hoy desde Temperamento porque vamos a compartir con ustedes una entrevista con jubilados insurgentes desde Buenos Aires. Vamos a conocer un poquito su historia, vamos a conocer su programa de lucha, la actualidad del jubilado y la jubilada y la actualidad del mundo del trabajador y las perspectivas hacia el futuro. Así que sin más, en este Temperamento número 70 de finales de marzo de 2025, arrancamos entonces con esta entrevista a jubilados insurgentes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Gracias por estar ahí. ¿Quieren ir comentando un poquito cómo surgió lo de jubilados insurgentes? Ustedes hoy se han ganado así un espacio en la gente bastante grande, son como bastante conocidos, pero lo que sucede de miércoles a miércoles ahí en Buenos Aires viene ya desde hace rato, viene ya desde los 90 y también convoca a otros grupos de jubilados, ¿no es cierto? Creo que tendría que hablar el mayor de todos, compañero Juan Carlos. Arranque, don Juan Carlos, por favor. Bueno, gracias por darme el primer lugar en virtud de mi vejez. Pero es mentira, ¿eh? Así, nosotros nacimos como grupo, digamos, me voy a referir primero al nacimiento de la agrupación. Nacimos como grupo en la Biblioteca Popular José Ingenieros hace ya unos 8 años. Y surgimos primero como un grupo que se llamaba Jubilados Autogestionados. Empezamos a conectarnos, hacíamos actividades en el barrio, ahí en Villa Crespo, repartiendo volantes, demás. Y empezamos a conectarnos a través de un compañero que conocía con la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, que tiene una característica nacional y que es la que arrastra la tradición de los miércoles de los jubilados ahí frente al anexo del Congreso. Y nosotros empezamos a concurrir. O sea, el acto de los miércoles en la época de autogestionados era, bueno, qué sé yo, éramos con mucha suerte 15 personas. Digamos, y casi por lo menos la mitad o más de la mitad de las asistentes lo poníamos nosotros, como jubilados. Ahí trabamos conexión con otros grupos que también militaban en la zona de Congreso y que, bueno, tenían una relación semidistante con la mesa coordinadora, pero estaban también ahí. Y de ahí nos fuimos acercando a este grupo, lo fuimos invitando a que participara, de buena gana vinieron y se incorporaron otros grupos de jubilados que militaban en otras corrientes. Y así de a poco se fueron acercando con distintas posturas ideológicas, pero que coincidíamos en lo que debería ser una lucha de jubilados y las características insurgentes de la lucha de jubilados, ¿no? No era una lucha meramente reivindicativa, no era una lucha simplemente por el salario, por el PAMI, sino que incluyendo todo eso tenía una perspectiva más avanzada, más hacia adelante, más hacia un futuro, y que buscaba una relación con los trabajadores. Claro. Bueno, de ahí salió Jubilados Insurgentes. En ese momento cambiamos el nombre de la agrupación, incorporamos a varios y ahí empezó Jubilados Insurgentes y fuimos llenando los miércoles. En principio fuimos nosotros quienes propusimos hacer los primeros semaforazos, porque no se hacía, simplemente era un acto donde 2 o 3 hablaban y se cerraba. Hicimos los primeros semaforazos y después impusimos la marcha alrededor del Congreso para visibilizarnos, ¿no? Esto yo estoy hablando de la época temprana de Macri. O sea que ya hace bastante tiempo, ¿no? No sé, yo dejaría acá en este punto y le daría la palabra a otro compañero que relate de ahí en más, ¿no? Una compañera, si quisiera, estaría bárbaro. Yo diría que en la primera etapa, hasta que fuimos entrando los que vinimos después, que puedan comentarlo ustedes. Yo cuando llegué ya estaba formado el grupo
y eran más o menos 7 los que yo recuerdo que estábamos en el MIT. Pero es interesante las polémicas que se daban hasta ese momento, que tenía que ver con cómo encarar la lucha de los jubilados y las propuestas. A mí, por ejemplo, me entusiasmó el tema de que por encima de lo que se pedía, que eran aumentos de emergencia y los medicamentos y esas cosas, se hablaba de derechos. El derecho a la jubilación empezó a resonar desde que yo conocí a los insurgentes. Yo estuve yendo a Congreso mucho antes porque estoy jubilada por trabajo insalubre desde hace más o menos 20 años. Así que yo iba y estaba con la mesa y escuchaba los distintos discursos. Ya no estaba Norma Plan, pero eran la continuidad de ella, compañeros que aún viven. Está el compañero Marco Leumann, que tiene casi 90 años. Es decir, que ellos siguieran reuniéndose, pero se mantenían siempre en un tono de discurso, hasta que apareció Jubilados Insurgentes. Para mí fue como un descubrimiento de algo más profundo, porque se planteaban cosas trascendentes como luchar por los derechos y luchar en forma concreta por unirnos a los trabajadores. Lo que antes era un simple discurso de unidad en general, que era para mí un saludo a la bandera que nadie sabía cómo hacerlo. Y bueno, cuando yo llegué, una vez que había estado sin ir un tiempo, cuando llegué ya estaban los jubilados insurgentes y vi esa propuesta, y me pareció que valía la pena, que era una salida. Bueno, a lo mejor podemos plantear ya un poco más los últimos. Claro, yo también soy uno de los últimos que se agregó de los que estamos acá. El último, creo que de los que estamos acá, el anteúltimo. Entonces, más siempre me preocupó, justamente por lo que decía Zulema, que casi hubo una pequeña diferencia entre ella y entre yo. El impacto de Insurgente tiene que ver con una propuesta distinta. Yo no logré escucharla muy bien a Zulema porque había un problema de sonido, pero fue una propuesta distinta a lo que planteaban las otras organizaciones de jubilados, más bien abocados a estar pidiendo alguna ley de jubilación, pero que en realidad reeditaba las viejas propuestas. Y Insurgente empezó a tener más impacto porque empezó a plantear primero el derecho de todos los trabajadores a jubilarse. Ese es uno de los puntos que también impacta mucho y que tiene que ver con la necesidad, es decir, primero de cuestionar todo lo que hay, todo lo que se ha escrito y todas las leyes que impiden, más que permitir, impiden la posibilidad de que los trabajadores se puedan jubilar. Por eso está el problema de la moratoria. Pone la moratoria porque es imposible que un trabajador en la nueva situación de hace 20 o 30 años de inestabilidad laboral pueda juntar 30 años de aporte para poder jubilarse. Esto nosotros siempre lo tratamos de destacar porque justamente le hablamos a los trabajadores jóvenes porque son justamente los más golpeados en esta situación de crisis del sistema capitalista, donde los jóvenes no tienen posibilidad de tener un trabajo fijo durante mucho tiempo. Y están entonces las aplicaciones, los contratos, el trabajo en negro, etcétera, etcétera. Exactamente. Una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención y nos gustó es justamente lo que acabas de decir. Ustedes plantean una cuestión bien actual que nos pasa a muchos trabajadores más jóvenes, que son los trabajos basura, la falta de aportes por parte de las patronales y también como la permanente desocupación que hay, números que más o menos siempre se mantienen. Eso en la perspectiva hacia el futuro complica también lo que ustedes plantean, el derecho a la jubilación. Claro, exacto. Por eso lo destacaba, porque justamente nosotros estamos... Ayer nosotros, para que vean, ¿no?, cómo nos movemos, nosotros ayer estuvimos en un recital, voy a poner entre comillas,
de música punk, una música la que más muy heavy. Y justamente, y había cerca de 1000 jóvenes ahí en el Congreso, como parte, ¿no?, de la conmemoración del 24 de marzo. Y justamente fuimos a eso, a plantearle a esos jóvenes, y que entendimos muy bien, porque fuimos ovacionados, debe ser porque somos viejos nomás, no porque somos muy inteligentes, pero fuimos ovacionados porque no es común que los viejos se dirijan a los jóvenes diciéndole: ustedes no se van a poder jubilar y tenemos que luchar para que se puedan jubilar y que podamos pelear todos juntos, es decir, ustedes, nosotros, todos los trabajadores, para justamente que se puedan jubilar. Justamente porque el otro aspecto tiene que ver con el trabajo, ¿no? Con el trabajo en blanco y el trabajo registrado. Eso yo quería destacar eso porque justamente entre esos puntos y en la necesidad de ir hacia las luchas de los trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, uno de los perfiles de nuestra organización es participar de las luchas donde podamos ir, por supuesto, ¿no? Pero vamos y llevamos nuestra solidaridad y llamamos a ellos a que vengan los miércoles a apoyarnos, a ser partícipes de nuestras luchas. En ese sentido, bueno, otro compañero va a desarrollar el problema de la unidad. Nosotros estamos por la unidad porque nosotros solos no podemos y los trabajadores solos no pueden, entonces tenemos que unirnos para luchar juntos. Ahí, ahora vamos a ir para ahí. Nos gustaría también que nos comenten un poco, porque sabemos que tienen una visión sobre lo que son los aportes jubilatorios, que tienen por ahí un desarrollo y un pensamiento crítico sobre el tema. Si nos pueden hablar un poco de esto que viene asociado a la cuestión de los trabajadores y los trabajadores jubilados. Bueno, les doy yo ahora, si quieren. En realidad, retomando un poco cómo fue la formación y cómo empezamos, la particularidad nuestra es que nosotros somos un conglomerado de compañeros de varias extracciones, compañeros y compañeras que vienen a veces de partidos políticos y a veces son independientes. Entonces, pero de todas maneras, todos hemos participado de la lucha de los trabajadores porque entendimos desde el primer momento siempre que la jubilación depende de los salarios de los trabajadores, ¿sí?, y de los aportes de los trabajadores. Entonces, el trabajo en negro es lo que perjudica a la financiación del sistema jubilatorio. Y entonces, si el trabajo está en negro y no hay aportes, esto es lo que hace que la argumentación es: no podemos dar más jubilaciones porque el sistema está desfinanciado. Entonces, esa es la razón esencial por la que nosotros empezamos a buscar que los trabajadores apoyen nuestra lucha y para eso participamos apoyando la lucha de ellos, ¿no es cierto? Entonces, esto viene desde el primer momento. Alguno de nosotros participó en la lucha de AGR, de Clarín, de Kimberly Clark, la fábrica de papel que cerraron en Bernal, el Sudna, Mordillo, ¿cuál más? Pilkington. Y entonces, no fue fácil o no es fácil conseguir que los trabajadores entiendan que tienen que pensar en la jubilación. Y además de eso, los gremios no impulsan a que sus miembros trabajen en pos de la jubilación. En realidad, los gremios llevan a los jubilados para que voten en el último momento, en los momentos de elecciones, pero después a los jubilados no les dan ni 5 de bolilla. De manera que esa es una lucha que permanece y que por eso seguimos adelante. A raíz de eso empezamos nosotros a juntarnos ahí en el Congreso, a hacer esto que explicaba Víctor de los semaforazos y las vueltas al Congreso, y así fuimos miércoles a miércoles sumando compañeros, de manera que en algún momento empezaron a venir las agrupaciones de los partidos políticos y que también tenían grupo de jubilados
pero que no nos uníamos. Y entonces allí apareció el tema de la unión, que no es fácil de conseguir porque las agrupaciones de los partidos políticos funcionan de otra manera. Ellos funcionan en forma vertical, el partido les dice, les da orientación, los hace hacer y decir cosas que para nosotros son complicadas porque nosotros funcionamos asambleariamente en forma horizontal y entonces discutimos todo, todos tienen la palabra de cualquiera, tiene el mismo valor, no tenemos un dirigente específico, de manera que cuando se discuten las cosas, a veces lleva un poco más de tiempo ponerse de acuerdo. Entonces, eso es una situación que a veces hace un poco más difícil el tema de la unión. ¿No? Nosotros pensamos que tenemos que trabajar en unidad porque pensamos que tiene que haber una masa crítica para que nuestra protesta se visibilice y además se siga sumando gente. Claro. Y entonces, bueno, detrás de eso estamos permanentemente. Bueno, esto es lo que pensaban, ¿no? Bien, Virginia, ¿vos querías decir algo? No, decía que lo que a mí me atrapó del funcionamiento de Insurgentes es esta conducta asamblearia, ¿no? Que yo esperaba que las decisiones se tomaran por votación, porque era lo que estaba acostumbrada. Y me costó bastante entender que se pudieran entender sin votar. Y la verdad que me parece fantástico, porque se pueden armar discusiones donde cada uno expresa lo que quiere, pero que finalmente se concluye en una decisión conjunta. Así que eso es lo que valoro de este grupo, eso quería agregar nada más. Buenísimo. ¿Y podrían comentarnos un poco cómo es la relación con la gente por ahí de partidos políticos, de otros grupos, cuando llevan adelante sus actividades o sus protestas? Claro, yo creo que hay una manera previa, hay una operatoria que se discute previamente sobre las líneas de acción que vamos a tener cada miércoles. Les pido a los otros compañeros que me corrijan si estoy diciendo algo que no es cierto o que está equivocado, pero creo que se consensúa una línea de acción. Después en la práctica, sobre todo cuando somos muchos, a veces no se puede cumplir exactamente aquello planeado, pero en general lo que aparece es una unión de todos los sectores, justamente en momentos en que además tenemos que enfrentar un enemigo que es poderoso y que está cada vez más dispuesto a sacarnos de la calle. Bueno, ¿querés hablar, Juan Carlos? Habla vos, Juanca. No, yo quería referirme a esto únicamente. Digamos, después me parece bien que retomemos un poquito el hilo, pero en la relación con los partidos políticos, no solamente con los partidos políticos, porque también están las asambleas barriales, hay un montón de sectores gremiales que nos acompañan, y de la primera represión que sufrimos, digamos, a principio de año, en febrero y en marzo, que nos viralizamos de una forma muy, muy espectacular, se fueron sumando grupos y cada vez se suman grupos con intereses cada vez más diversos a esta reunión de los jubilados. Por ejemplo, se han venido, uno de los primeros que logramos convencer que se sumaran fue la gente del Frente de Izquierda. Algunos llegaron primero, como el plenario de trabajadores jubilados que responde al Partido Obrero. Después se fue acercando la gente del MST con su grupo, y finalmente hace poquito se incorporaron los jubilados del PTS, que hasta ese momento no le daban bola, pero ahora sí lo crearon. Y ahora, para más complicación, se han sumado gente que proviene del Frente Grande, del peronismo. Todo esto porque digamos, el crecimiento del grupo y la difusión del grupo hace que sea atractivo como la miel para los grupos que tienen intereses políticos, intereses parlamentarios. Y bueno, y se hace cada vez más difícil esta relación. Hay una tensión permanente entre nosotros que digamos, podemos tener algún compañero que participe de alguna agrupación, un partido de izquierda,
pero globalmente no estamos con las elecciones ni creemos que sea un remedio, ni mucho menos, ¿no? Entonces se tensiona. Y en general hay acuerdos previos. Hay acuerdos previos entre las agrupaciones. Por ejemplo, el Frente de Izquierda negocia con determinados grupos, no tiene por el prurito en negociar con sectores nacionalistas, por así decirlo, sectores como el Frente Grande y otros nuevos integrantes que vienen de palos muy distintos, y nosotros sí tenemos problemas con eso. Entonces, bueno, es difícil. La tensión de mantenerse en unidad con grupos que tienen intereses político-partidarios es difícil, se hace cuesta arriba. Pero pese a todo, nosotros insistimos y bueno, y estamos en relativa minoría frente a esos grupos. Claro. No sé si se entiende, Sí, porque sí. son varios con intereses contrapuestos que se coaligan con un fin determinado. Así que no. En las reuniones, lógicamente, si tenés un acuerdo previo entre distintos grupos, vos con tu posición estás en minoría, si te la mantenés a ultranza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que decidir entre si aprobamos lo que se decide en esas reuniones del conjunto de los jubilados, si nos retiramos, si hacemos caso, si nos sometemos a la voluntad mayoritaria, entre comillas, porque no es la voluntad de los integrantes de cada grupo, sino es la voluntad de la dirigencia. Y con la voluntad de la dirigencia, bueno, es difícil acordar, ¿no? Eso quería decir, Bien. porque son las dificultades con los grupos políticos ahora que hay. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. No sé si puedo exponer yo un cachito. Continúe, sí, por supuesto. Claro. Bueno, yo también arranqué, como dijo Juan Carlos, en autogestionado, jubilado autogestionado, que salíamos a la calle y nos miraban como bicho raro cuando le planteábamos un aumento de emergencia, cuando planteábamos que el PAMI y el ANSES en manos de los jubilados, nos miraban como bichos raros, la verdad, porque íbamos a la ANSES ahí en la avenida Corrientes y Escalabrini Ortiz, y bueno, planteamos un aumento de emergencia y decían sí, pero no nos van a dar, bueno. Y así hasta que llegamos al Congreso y bueno, lo que contó ya Raúl y Juan Carlos. Y bueno, cuando arrancamos dando la vuelta al Congreso, la primera vez éramos 15, 20. Y venía un policía de la ciudad y nos cortaba la calle, la mitad de la calle, porque nosotros íbamos por la mitad de la calle. Y ese hombre venía y nos cortaba una calle, la otra, para que no nos pise el colectivo. Hoy todo al revés. Hoy tenemos los policías que nos cagan a palo. Nos van a matar, pero no como no iban a matar los colectivos. Nos están matando los policías. Bueno, y cuando en febrero salimos por primera vez los compañeros y las compañeras en televisión la noche del DNU, y al otro día o a la semana fue que iban a ratificar, y entonces ahí nos gasearon, nos palearon y todo. ¿Qué pasó? Que vinieron un grupo de periodistas, como ya habíamos salido por televisión, unas compañeras habían estado en televisión esa misma noche, que habían enfrentando a la gendarmería, nos mandaron a reprimir a nosotros. ¿Por qué? Porque vinieron todos los medios gráficos y periodistas a hacer reportaje y todo, y ahí nos mandaron toda la gendarmería a palearnos y nos gasearon y todo. Pero ahí conseguimos
que nuestra secretaria de prensa, gratuita, porque nuestra secretaria de prensa no le pagamos, ella es una mujer que pertenece a este gobierno, se llama Patricia, no sé si la conoce. A raíz de esto que nos mandó a reprimir a nosotros, nos hizo prensa. Y ahí empezamos a ser más famosos. Ahí cada vez que nos mandaba a reprimir a nuestro grupo, cada vez más famoso. Y les cuento que yo, por ejemplo, soy el que abro los correos electrónicos, empezaban a venir todos los días 4 o 5 correos que querían unirse al grupo. Y lo mismo pasó con el Facebook y pasó con el Instagram. A raíz de lo que nos hacen este gobierno, que se cree que nos van a derrotar así nomás, nos está haciendo cada vez más famosos y estamos saliendo por todos los medios. Miren, compañeros, esto es fácil. Vienen de la televisión francesa, de la televisión alemana, de la televisión italiana, de la televisión rusa, a ver cómo nos castiga la policía. Y no lo pueden creer que la policía le pegue. Bueno, estos son fascistas, este es un gobierno fascista. Nosotros seguimos con nuestra trayectoria y tratamos de que los partidos políticos que se quieren meter dentro del grupo, nosotros, la lucha nuestra es por los jubilados y no por la selección. Y esto lo voy a decir de mi pensamiento. Yo no creo que sea nada razonable, digamos, estar con toda esta runfla del Congreso Nacional. Ellos son una runfla que se venden por 2 mangos. O sea, las elecciones que la hagan los partidos políticos. Insurgentes no va a estar formando ningún partido político. No creo que las elecciones sean el camino para una jubilación, para un trabajo digno. Bueno, nada más. Bien. Buenísimo, Rubén, lo que acabas de decir. Buenísimo. Queríamos retomar un poco el tema de sus reivindicaciones, de los puntos que ustedes llevan adelante. Hay una cuestión interesante que es esto que se habla ya hace un tiempo, de que nos quieren hacer trabajar cada vez más, y la extensión de la edad jubilatoria. Bueno, ustedes plantean ahí una cuestión también, que es la reducción de la edad jubilatoria. Esto sería interesante que lo puedan, si lo quieren hablar, y también qué otros puntos de vista tienen respecto a otras cuestiones también. Bueno, si quieren digo, en realidad lo primero que por lo cual nosotros peleamos es por las jubilaciones mínimas. Los que cobran la jubilación mínima, que en este momento no llega en valor nominal a 300.000 pesos, y es 340 con ese bono de 70.000 pesos congelado desde hace ya más de un año. No puede ser, los jubilados con la jubilación mínima no podemos existir. Y encima, sumado a eso, que se han eliminado muchos de los remedios que estaban al 100%, y además para conseguir los remedios al 100% hay que presentar una serie de papeles y documentación, y además también está el tema de los remedios oncológicos, que para conseguirlos a veces hay que hacer un amparo, porque si no los dan si no están en el vademecum de PAMI, y esos remedios que son carísimos normalmente no están en ese vademecum, de manera que, bueno, todo este es el primer objetivo de la lucha. Después está el tema de la jubilación para todos, porque pensamos que esa moratoria es un cuento chino, que hacen pagar 2 veces el aporte, porque todos los trabajadores han debido, en realidad todas las personas hemos trabajado en este planeta, ¿no? Y entonces
nosotros pensamos que debe haber una jubilación para todos los trabajadores cuando llegaron a la edad en que deben estar gozando de la fresca viruta. De manera que, así como están las cosas, si no siguen trabajando, muchos de los jubilados no se puede vivir. Entonces, la razón por la cual esa cosa no sucede es porque el sistema corrupto en donde todos los gobiernos han echado mano a los aportes jubilatorios, a la caja de jubilaciones, para resolver sus desaguisados económicos, entonces han hecho que el sistema sea desfinanciado. Y además, el trabajo en negro hace que no haya aporte suficiente. Entonces, cuando dicen que el sistema se desfinancia porque hay cada vez más viejos que trabajadores activos, es porque los trabajadores activos están en negro. Y entonces, el monotributo es el desastre que hace que los muchachos que están en Rappi, hasta los médicos en los hospitales son monotributistas. Y entonces ellos también van a tener la jubilación mínima, porque una de las cosas que sucede es que la parte del monotributo destinada a la previsión social es siempre la misma, y no importa cuánto gane el monotributista o cuánto facture. Y entonces todos los monotributistas se jubilan con la jubilación mínima. Lo mismo sucede con los responsables inscriptos, ¿no? que siempre aportan lo menos que pueden, porque realmente los aportes son dolosos y la situación es complicada, y entonces después son los que van a parar la mínima y después no pueden existir. De manera que nosotros seguimos reclamando que la jubilación mínima sea la canasta básica del adulto mayor, que da la Defensoría del Pueblo con estadísticas que hace alguna universidad y que tiene ítems específicos, cuánto para vivienda, cuánto para medicamentos, cuánto para esparcimiento, cuánto para vestimenta, cuánto para alquiler, ¿no? Yo si lo dije ya antes. Bueno, de manera que eso en este momento es 1.200.000 pesos. La jubilación mínima es la tercera parte de eso, o aún menos. De manera que por eso peleamos. Y la razón por la cual nosotros decimos que la edad jubilatoria debe disminuir y no aumentarse la edad jubilatoria es porque está claro que la productividad del trabajo ha aumentado con la técnica, con las maquinarias. No estamos en una época cuando la revolución industrial. De manera que en este momento la productividad del trabajo es mucho mayor, solo que los beneficios de ese aumento de la productividad se lo lleva solo el capital, solo los empresarios. ¿No es cierto? Los empresarios ganan cada vez más. Está muy claro con lo que, mirando las estadísticas y la información que circula, que las enormes ganancias que se llevan los empresarios y que también en este momento el préstamo que están pidiendo al Fondo Monetario, ¿no?, va a estar destinado con toda seguridad a que las empresas puedan escaparse con sus dividendos. O sea, que los dólares se los lleven las empresas que han hecho ganancias enormes en los últimos tiempos. En la época de la pandemia, ¿no?, los trabajadores, el pueblo, estaba en la recontralona y las empresas hacían pingüe beneficios. Los laboratorios, bueno, se hicieron millonadas con esto. De manera que ese es el otro punto, ¿no? Que la edad jubilatoria pueda bajarse y no subirse. Y la otra es la jubilación de las amas de casa. Las amas de casa que todas han trabajado toda su vida y nos han mantenido a sus hijos, bueno, si no se pueden jubilar, están destinadas a morir, ¿no? Entonces, bueno, capaz que otro compañero puede continuar, pero creo que ese es el punto esencial. No,
evidentemente hay un problema con la jubilación, con el sistema previsional, ya no solamente en Argentina. Ustedes vieron que hay un problema a nivel mundial, que todo el mundo, justamente por lo que decía Raúl, los viejos vivimos muchos, dicen, entonces no alcanza la plata, hay muchos jubilados y pocos aportantes. En realidad hay un objetivo en casi todos los países, y en el nuestro particularmente, y ahora se ve con mucho más claridad, para ir eliminando el sistema jubilatorio previsional y este sistema de reparto, como se le dice y demás, para ver si pueden de alguna manera privatizar el sistema jubilatorio y de hecho entregarle el gran negocio al capital financiero. Es decir, es el gran negocio que hay millones y millones de jubilados, y a nivel mundial mucho más, por supuesto, y es justamente un objetivo, un objetivo que se le cae la baba al capital financiero, porque sin invertir nada se quedan con un montón de capital, que es el que aportamos los trabajadores y ahora los siguientes trabajadores, y se quedan con ese capital. Es una barbaridad, es la destrucción, además, es la destrucción del trabajador cuando llegue a una edad jubilatoria, porque va a tener que seguir trabajando, seguir aportando. Por ejemplo, muchos de nosotros sigue trabajando, ¿no? Así que imagínense cuando quede todo eso en manos del capital financiero, como ya ha pasado anteriormente, ¿no? Que después el Estado ha tenido que cubrir parte de esa jubilación porque se han quedado con un montón de aportes, ¿no? No, yo eso digo que como un gran problema, ¿no? Que tenemos que afrontar y contra lo que tenemos que pelear, y justamente tratamos de clarificar esa situación, porque justamente es uno de los grandes botines que tiene el capital financiero. Yo quería agregar dos temas, porque los tratamos primero. Hay una confusión muy grande con el PAMI. Ya se ha naturalizado que el PAMI está en manos de los gobiernos, ¿no es cierto? Es decir, parece que el PAMI lo dirige el gobierno de turno, y entonces son ellos los que deciden qué es lo que pasa. Por ejemplo, lo que decía Raúl, nos quitan los medicamentos al 100%, y bueno, y es el gobierno que lo hace. Eso es una vergüenza, que inclusive los que se dicen opositores, que cuando fueron gobierno también utilizaron al PAMI como una caja donde meten la mano y se quedan con el dinero de los aportantes, porque el PAMI es de los trabajadores, con la diferencia que no es como la obra social de la UOM o la obra social de los trabajadores de la Boca. Ellos son a lo mejor 300.000, 500.000 trabajadores que aportan. Nosotros somos millones, 7 millones de trabajadores y jubilados que aportamos, y somos los dueños del PAMI. Y sin embargo, eso está en manos de los gobiernos porque está intervenido el PAMI. Siempre, desde que surgió casi, el PAMI está intervenido. Y entonces todos los gobiernos han venido metiendo la mano ahí y dejando a los trabajadores cada vez con menos beneficios. Eso nosotros se lo queremos explicar a los trabajadores, porque muchas veces los gobiernos dicen, no, le tenemos que quitar porque hay mucho abuso con los medicamentos. Los medicamentos nosotros los pagamos, no es que nos dan gratis. Los pagamos todos los meses con nuestros aportes, y los trabajadores activos también lo pagan. Quería plantear esto porque parece, y en definitiva, justamente, como los gobiernos no aprovechan, el capital financiero también ahí está mirando y poniéndolo en. Y lo mismo pasa con el ANSES, porque el ANSES también, los gobiernos utilizan, como está utilizando el gobierno, el fondo... como es, a ver que me recuerden bien el nombre, que es Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exactamente, perfectamente, donde hay millonadas de dólares, y están dejando, el gobierno toma los dólares y están dejando papelitos para estabilizar el precio del dólar. Es decir, es una cosa vergonzosa a todo nivel, y hay que denunciarlo eso y explicar que tanto el ANSES como el PAMI es de los trabajadores, y somos los trabajadores que tenemos que dirigir esos organismos y la obra social. Bueno, quería plantear eso porque nos parece que es importante, porque es parte también de nuestro programa, y se lo decimos a todos los trabajadores que también tenemos que luchar por eso. Bien. Nada más por ahora. Clarísimo, muy claro. Queríamos por ahí
hacer alguna pregunta respecto de, ya hablamos un poco de la moratoria, de los aportes jubilatorios, y también sabemos que hay una cuestión asociada con cuestiones de género ahí, donde el trabajo doméstico no es remunerado, no aporta. Queríamos saber, o queríamos escucharlo a ustedes, a las compañeras por ahí, hablar al respecto. Mira, últimamente hemos estado conectados con un grupo de trabajadoras de casa de familia que nos han contado la terrible situación, ¿no es cierto?, conocida, ¿no? De 9 de cada 10 de ellas no pueden jubilarse porque no tienen aportes, desesperadas por la caída de la moratoria, aún reconociendo que la moratoria, como decían los compañeros, es la trampa que hace que el trabajador vuelva a pagar aportes que ella hizo con su trabajo, pero a pesar de eso era la posibilidad de que ellas quedaran con una moratoria. En este momento lo único que les espera es seguir trabajando hasta los 65 años para recibir una PAN, siempre y cuando pasen un examen socioambiental, ¿no? Así que la situación de ellas es desesperante y, como decían los compañeros, sobre todo las mujeres somos las más precarizadas, en un desconocimiento absoluto de que el trabajo de cuidado ha quedado sobre nuestras espaldas históricamente, la mujer en la casa garantizando la salida al trabajo del marido y de los hijos, ¿no? Y la mujer como la cuidadora cumpliendo multifunciones, ¿no es cierto? Porque no solamente limpia, plancha, cocina y lava, sino que además cuida al enfermo de su familia y al enfermo de la familia del marido, cuida a los chicos cuando están enfermos, hacen de maestras cuando los chicos llegan del colegio, es decir, trabajo que no se reconoce y que todavía hoy inclusive dentro de nuestras propias mujeres tenemos algunas que no reconocen el trabajo doméstico, el trabajo dentro de la casa, como un trabajo que debe ser reconocido y que debe ser pagado. Zulema, ¿querés agregar algo? Bueno, en ese sentido nosotros también queremos decir que 9 de cada 10 mujeres van a quedar afuera de la posibilidad de jubilarse con los 30 años por esa razón, y 7 de cada 10 hombres. Entonces ahora, al quitar la moratoria, lo único que les queda es el subsidio a la vejez. Pero nosotros queríamos decir con respecto a eso, que una cosa que sostenemos, que le queremos desmistificar un poco, porque cuando dicen que el jubilado es un gasto, nosotros decimos que el jubilado trabajó toda su vida y los aportes que hicimos no son un ahorro para cuando estemos viejos, sino que fueron para sostener las jubilaciones de los trabajadores que ya se jubilaban en aquel momento. Y ahora lo que corresponde es que los trabajadores jóvenes con sus aportes sostengan a los jubilados que nos toca jubilarnos en este momento. Entonces, ese sistema intergeneracional que nos parece natural, así como cuando se sostiene la vida de los hijos en su época de crecimiento, toda la sociedad sostiene al jubilado porque trabajó toda su vida. Entonces, es una parte del trabajo del trabajador asegurarse su vejez, y estaría totalmente garantizado siempre y cuando todos los trabajos estuvieran registrados. Alcanzaría perfectamente y es un sistema autosustentable. Nosotros sabemos que es mentira cuando nos dicen que no alcanzan los fondos y que se tiene que privatizar y que hay crisis. Fondos hay, lo que pasa es que se los roban los empresarios cuando no hacen los aportes correspondientes, y se los roba ya sean empresarios privados o del Estado. Porque si ahora pudo haber tantos despidos en la era de Milei, es porque anteriormente los trabajadores del Estado estaban todos precarizados, estaban contratados. Entonces fue muy fácil hacerles terminar el contrato y no se los renovaron, ni siquiera necesitaron despedirlos. Y eso eran los gobiernos nacionales y populares, llamados, ¿no? Nacionales y populares entre comillas. Entonces aquí hay una cuestión que va más allá de los gobiernos. Nosotros les queremos transmitir también eso a los jóvenes, que está muy bien luchar contra los gobiernos, que son los que implementan las políticas, pero nuestra lucha va más allá. Es una lucha por los derechos.
y no vamos a parar, no debemos parar hasta conseguirlos. Entonces van a ir pasando un gobierno tras otro, pero nosotros, como decía Rubén, no creemos tampoco en las elecciones, porque todo eso es una expectativa. En depositar una expectativa en un papelito como sería la urna, cuando en realidad la única expectativa que nosotros tenemos es nuestra propia lucha. Y ahí es donde decimos, el trabajador aporta con su trabajo, y queremos decir eso porque es un concepto profundo, que cuando nos dicen que no alcanzan los aportes, el trabajador que cumple su edad y que está por jubilarse, le dicen no tenés los aportes. Y entonces el pobre tiene que recurrir a la moratoria, pero no es que no tiene los aportes. El trabajador no es el que hace el aporte, él aporta con su trabajo. Y el que hace el aporte es el agente de retención, que es el empresario. Entonces el trabajador que trabajó toda su vida y ya tiene el aporte hecho, no importa si el empresario no se lo hizo. Nosotros tenemos que lograr que el sistema, que está basado en la explotación del trabajador, cumpla, aunque ellos mismos se lo hayan robado. Entonces a la ama de casa hay que garantizarle la jubilación, porque también trabajó toda su vida. Si no vivió del trabajo ajeno ni de rentas, es un trabajador que trabajó por su cuenta, se sostuvo como pudo, como con las condiciones que encontró, o estuvo desocupado, pero no por culpa de él, y merece estar jubilado. Y nos parece que salir al cruce del aumento de la edad jubilatoria, la única manera es decirle queremos que reduzcan la edad jubilatoria, porque tenemos manera de demostrar cómo eso se puede. Y son discusiones de fondo que damos nosotros, que es cuando empalmamos la lucha entre el trabajo y el jubilado como dos caras de la misma moneda. El trabajador que está de manera precarizada es el que está, tiene como consecuencia un jubilado que no recibe el aporte. Por eso es que tenemos que luchar en conjunto, y por eso es que también como mujeres tenemos que encarar esta lucha con el apoyo de todos los sectores feministas. Aquí se está entrando en un robo mucho más grande, si es que había robo hasta ahora, y el robo es una gran estafa, porque el aporte ya se hizo. O sea, tenemos que partir de esa base. Nosotros ya trabajamos, ya hicimos el aporte y vamos por todo. Entonces lo único que nos queda es luchar. No confiamos ni en el Congreso, ni en la CGT, ni en nadie, porque nos han demostrado que ninguno sirve para resolver nuestras cuestiones. Nada más por ahora. Bien, en base a todo lo que venimos hablando y charlado, que está buenísimo, la verdad, todo lo que nos han compartido, excelente. Ha sido hermoso compartir todo este momento con ustedes. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro que mantienen en esta lucha? Quisiéramos conocerlas también, en base también a todo lo que han vivido en los últimos tiempos y todo lo que han generado. ¿Cuáles son esas expectativas? Yo les quiero contar algo para el público en general, porque hablan de que Milei vetó esto, vetó el otro. Pero, ¿qué pasa? ¿Se olvidan del 82% móvil vetado por la señora Kirchner? Nos vetó el 82% móvil. Está bien que el 82% móvil de la jubilación mínima es nada, pero en ese momento era algo. Y bueno, hablan del veto, y ahí también fue un veto que hizo un gobierno también democrático, popular. Y ahora se quieren subir al carro de Insurgentes, porque Insurgentes salió con otra propuesta, con una propuesta de defender a los jubilados. Y ellos se olvidan que no nos defendieron. Y como dijo la compañera antes, o Virginia o Zulema, lo que recaudan en el ANSES y en el PAMI
se lo gastan en jodas, se lo gastan en hacer edificios inútiles, se lo gastan en hacer publicidades, en vez de sostener un sistema en los hospitales donde funcione, porque los sistemas de los hospitales no funcionan. Por ejemplo, tenemos que hacer una operación, son 6 meses. Hay una compañera que tuvimos que recurrir al PAMI y nos metimos adentro del PAMI para conseguirle los medicamentos, porque con un problema oncológico no le querían dar los medicamentos. Cuando intervinimos adentro del PAMI con nuestra bandera y empezamos a hacer un poco de bulla, enseguida aparecieron a solucionar el tema. ¿Por qué? Porque no querían que esto trascienda. Y estas cosas al periodismo comercial no trasciende. Trasciende cuando nos cagan a palo. Ahí sí trasciende. Pero no trasciende cuando nuestras acciones son acciones solidarias. Lo mismo hacemos acciones solidarias cuando hay compañeros o compañeras que no le dan la comida en los comedores, también hacemos intervención. Y así a través de periodistas que vienen, que son periodistas nacionales de acá, que no están en ningún medio oficialista, o medios extranjeros que son los que nos dan una mano, porque es así, acá el periodismo independiente nos da una mano, pero el periodismo oficialista o de la otra parte ni nos tiene en cuenta, nos tiene en cuenta únicamente cuando hay represión, cuando es negocio para él. Nada más, compañero. No, está bien lo que dice Rubén, porque es verdad, durante mucho tiempo nos han dejado solos sin que se diera una línea en los medios ni nada, y en general tratan de silenciar, así como silencian la lucha de los jubilados, también silencian la lucha de los trabajadores, de todos los trabajadores. Evidentemente no les conviene que eso trascienda, ¿no? Pero yo quería destacar una cosa, más allá de los medios de comunicación, que es que los trabajadores empezaron a sentir la aplicación de los planes y ajustes de este gobierno y empezaron a juntar la bronca y empezaron a expresar. En principio, justamente, como bien habían dicho los otros compañeros, es la CGT, las dirigencias sindicales, la CTA, inclusive de varios gremios, no han hecho lo que debían hacer, que es juntar todas las luchas, porque hay muchas luchas, ¿no es cierto? El problema de los despidos, el problema de los cierres de fábrica, bueno, hay un montón de problemas que tienen los trabajadores activos y junto con los jubilados, y eso no ha trascendido casi. Entonces, ahora empezamos a ver, más allá de los oportunistas, como bien decía Rubén, empieza a haber una genuina bronca que se expresa. Los jubilados hemos sido como una especie de puerta que hemos entreabierto y entonces por ahí se han ido colando muchas de las luchas que están existiendo y los miércoles estamos recibiendo la participación, por ejemplo, hace unas semanas los trabajadores del Hospital Bonaparte, del Garrahan, los trabajadores de la fábrica en Morrillo que está cerrada, que los patrones se mandaron a mudar y lo dejaron en la calle. Es decir, hay un montón de luchas que ahora se empiezan a expresar y creemos que la perspectiva es que esto se vaya incrementando porque se está incrementando la bronca y la lucha. Esto de que han aparecido las hinchadas, personas que antes nos miraban por la tele y ahora dicen, no, yo los tengo que acompañar porque no puede ser que los jubilados estén solos, están empezando a expresar que en la sociedad empieza a tomar conciencia de lo que significan los planes
de este gobierno, que antes estaban un poco ocultos a través del discurso, ¿no? Milei parece un científico, ¿no? Que se pone detrás de una trilla y empieza a tratar de explicar lo que es las leyes económicas, etcétera, etcétera, y después termina explicando, ¿no? La fórmula del engrudo, es decir, lo que es el ajuste que se parece a todos los ajustes, y es mucho peor. Bueno, esto empieza a ser comprendido por los trabajadores, y entonces empiezan a buscar un canal de expresión que no es la CGT, que no son los sindicatos, y que es esto. Inclusive fíjense ustedes que la CGT se ha visto obligada a llamar a un paro por la bronca que hay en la sociedad. Vamos a ver si lo concreta. Ojalá que lo concrete. Pero es justamente este hecho que yo quería destacar como una perspectiva. Los jubilados empezamos a ser un punto de referencia, hemos demostrado que se puede luchar contra este gobierno, hemos demostrado que se puede ocupar la calle, y justamente por eso, porque nosotros confiamos nada más que en la lucha. No nos interesa el Congreso, las elecciones, los diputados, la justicia, que es una justicia que siempre falla a favor de los empresarios y que defiende los intereses de los empresarios. Y entonces llamamos a confiar en nuestra lucha. Y eso ha dado resultados. Y esto es importante destacarlo, porque los trabajadores tenemos que tomar confianza justamente en que se puede luchar. Eso no más. Bien, nosotros estamos muy contentos, la verdad, de poder hacer esta entrevista. Realmente desde Temperamento nos da mucho orgullo poder charlar un rato con ustedes. Nos parece muy importante lo que están haciendo, no nos parece algo menor. No nos parece menor que tengan discusiones de fondo, que lleven adelante objetivos, una especie de programa, que eso se lleve adelante después en la calle a través de la lucha. Y esto que queremos hacer también pretende ser una forma de reflexionar sobre esa lucha que están llevando adelante ustedes, sobre esos objetivos, para continuar con la acción. Así que desde ese punto de vista les queríamos agradecer por estar con nosotros. Queríamos decirle que bueno, esto pretende colaborar con las discusiones que nosotros queremos llevar adelante y pretende colaborar con la lucha que se está llevando adelante entre todos. No sé si ustedes quieren decir algo más para cerrar. Nada, yo quería agradecer porque el tema del jubilado estuvo silenciado, como dijeron los compañeros, durante tantos años, y la gente misma, yo desde mi propia experiencia, cuando yo trabajaba, realmente eran tantos los problemas que teníamos que no me ponía a pensar en la jubilación. Y creo que a todos les debe pasar más o menos lo mismo. Entonces, cuando nosotros íbamos a las luchas para decirles que les iba, nuestro mensaje era la unidad y decirles que tenían que empezar a luchar junto con nosotros porque esto era lo que les iba a pasar, que se vieran en el espejo. Al principio no nos daban bolilla, pero empezaron, lo bueno fue la toma de conciencia de que primero empezó con defender a los viejos, a los abuelos, a los tíos, decían ellos, pero después empezaron a ver qué cuernos es esto de la jubilación y cuál es el futuro, porque también los jóvenes que están en el día a día, saber que no van a tener futuro, es una perspectiva bastante lacrimógena. Entonces fue un despertar. Para mí esto es un momento muy importante y yo creo que todos nosotros les agradecemos. Es muy bueno esto que están haciendo ustedes porque la difusión en este sentido que permita reflexionar, no que sea una simple noticia. Que cómo hacemos, porque este futuro, digamos, esta sociedad la tenemos que reconstruir entre todos, porque somos los que trabajamos, tenemos que pensar que tenemos ese derecho y que somos los que creamos la riqueza y tenemos el derecho de decidir nuestros destinos. Por mí era eso lo que quería decir, nada más. Sí, yo quería decir algo más, que en este momento tenemos que tener mucho cuidado, porque bueno, hay dos puntos sobre los que no hemos hablado, y uno es la reforma jubilatoria a la que el gobierno apunta, ¿no? que es en una de esas
el retorno de las empresas privadas de jubilación, como ya vimos con las famosas AFJP que se llevaron el oro y el moro, porque esto es una cosa que no siempre se ha tenido en cuenta, y es que los intereses que cobraban por manejar el 15% o el 13% del salario del trabajador, ¿no?, eran del orden del 3 o el 4 o el 5% del total del salario. Quiere decir que frente a lo que ellos manejaban, el interés que cobraban era del orden del 50%, una monstruosidad. De manera que, y esto no se veía claramente, los trabajadores no siempre supimos que era eso lo que se llevaban. Y por eso hicieron esos edificios y todas esas cosas. Y cuando tuvieron que empezar a pagar, entonces allí entregaron el sistema y arreglate Catalina. Y entonces los que aportaron a las AFJP ahora cobran jubilaciones de absoluta miseria, mucho menores que la jubilación mínima. Ese es un punto. Y el otro punto es, en este momento en que la CGT dice que va a hacer un paro y que se va a solidarizar con los jubilados, lo que tenemos que tener en cuenta es que no sea cosa que vengan para aplacar la lucha, ¿no?, como a lo que estuvimos acostumbrados siempre, a que vienen para enfriar y para poner y seguir con su negociación con los grandes capitalistas y seguir como empresarios que son haciendo su lobby. Bueno, eso era lo que quería decir, y les agradezco yo también el trabajo de ustedes, muchachos. Bueno, yo también, además de agradecerles muchísimo la posibilidad de visibilización que nos dan, es explicarles a ustedes que son jóvenes, que en este momento, paralela a la reforma de la ley jubilatoria, como menciona Raúl, tenemos la reforma de la ley laboral, que va a implicar la precarización más absoluta del pueblo trabajador, la legalización del trabajo en negro con la figura del empleado colaborador, la aparición de las empresas eventuales de trabajo, que van a hacer las que el trabajador sea contratado por una empresa donde no se reconoce ningún derecho laboral, pero que tampoco tiene relación de dependencia con el empleador original, al lugar donde va a ir a trabajar. Entonces me parece que cada uno de esos puestos de trabajo en el marco de la ley que se van a perder con la reforma laboral van a ser menos jubilados y menos dinero para la caja jubilatoria, de manera que eso es lo que da la coherencia a nuestra consigna de que nuestra lucha es paralela a la lucha de los trabajadores. Nada más. Bueno, muchas gracias, compañeros, y con esto vamos cerrando el programa.